Historia de México. Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos escuchando el audiolibro de Historia de México en 10 capítulos. En este sexto episodio, nos enfocaremos en los acontecimientos que dieron forma a uno de los mayores giros en la historia del país, el Grito de Dolores y la Guerra de Independencia, un periodo que abarca de 1810 a 1821. Fue entonces cuando, tras siglos de dominio virreinal, distintas voces se alzaron para reclamar autonomía, libertad y la creación de una nueva nación. Para ubicarnos en contexto, recordemos que, a finales del siglo XVIII, en la Nueva España reinaba un clima de efervescencia impulsado por las reformas borbónicas, las ideas de la Ilustración y el descontento criollo. El pueblo pagaba elevados impuestos y se sentía doblemente oprimido por la corona y por la élite local, mientras que una sociedad cada vez más diversa, con indígenas, mestizos, criollos y esclavos africanos, experimentaba tensiones cotidianas. En Europa, la situación de España era extremadamente delicada. Las guerras napoleónicas habían debilitado la autoridad de la monarquía, y el rey Fernando VII estaba preso de Napoleón. Esto generó un vacío de poder que encendió la llama de la insurrección en las colonias americanas. En la Nueva España, algunos criollos destacados comenzaron a organizar reuniones secretas para discutir cómo aprovechar esta coyuntura. Se reunían en tertulias donde se leían libros de pensadores ilustrados y se debatía la legitimidad de un gobierno virreinal que ya no representaba la voluntad de un rey libre. Entre esos grupos conspiradores destacaron los de Querétaro y Valladolid, hoy Morelia. No faltaban curas ilustrados, militares inconformes y funcionarios que simpatizaban con la idea de un cambio drástico. Fue en Querétaro donde un grupo de conspiradores empezó a fraguar planes más concretos. Formaban parte de este núcleo el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, conocida popularmente como la Corregidora, el capitán Ignacio Allende y, más tarde, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Aunque tenían en mente una revuelta inicial para diciembre de 1810, sus planes fueron descubiertos, obligándolos a adelantarse. Aquellos primeros indicios de traición se filtraron en la noche, provocando mensajes urgentes que viajaron hasta la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Imaginar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 es asomarnos a un escenario lleno de nerviosismo y esperanza. Hidalgo, un párroco de carácter carismático, supo que sus compañeros estaban en peligro y que la única alternativa era iniciar el levantamiento antes de ser apresados. Se dice que hacia las 5 de la mañana hizo sonar las campanas de su iglesia para convocar al pueblo. Frente a quienes se congregaron, invitó a tomar las armas y sacudirse el yugo español. Ese acto es el que ha pasado a la historia como el Grito de Dolores, considerado el momento fundacional de la lucha independentista. En la confusión y la emoción de ese amanecer, la muchedumbre comenzó a seguir a Hidalgo, armada con palos, hondas y aperos de labranza. A ellos se unieron personajes como Allende y Juan Aldama, quienes aportaban la visión estratégica de la conspiración. Cuenta la tradición que Hidalgo enarboló una imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte, apelando a la devoción popular y a un fuerte símbolo religioso que habría de unir a criollos, mestizos e indígenas en la causa. El objetivo inicial, dirigirse hacia la capital del virreinato, pasando por pueblos y ciudades que pudieran sumarse al llamado. La primera prueba de fuego llegó al tomar la ciudad de Guanajuato. Allí, uno de los episodios más dramáticos fue el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, edificio que albergaba a defensores realistas y a españoles que se refugiaron con sus familias. Tras un feroz combate, la muchedumbre insurgente irrumpió en el lugar, provocando una matanza que, a pesar del juicio crítico que podamos hacer hoy, encendió la moral del ejército de Hidalgo, que se fortalecía con cada victoria. El movimiento, sin embargo, enfrentaba serios problemas de organización. Si bien crecía en número gracias a la incorporación de campesinos y artesanos, carecía de un mando unificado y de una disciplina sólida. Hidalgo, que era mejor orador que militar, cometió decisiones arriesgadas. Por ejemplo, decidió no asaltar la Ciudad de México cuando tenía la oportunidad, optando por retirar sus tropas en un momento crítico.
Esto permitió que el virrey reorganizara a las fuerzas realistas y contratara militares experimentados. El liderazgo insurgente vivió tensiones internas. Ignacio Allende, militar de carrera, chocaba con Hidalgo por considerar que éste era indeciso en lo táctico. Además, la cúpula rebelde no lograba controlar actos de violencia y saqueos que algunos grupos incontrolados realizaban, generando el temor de que la rebelión se tornara una anarquía peligrosa. Con el tiempo, Hidalgo se dirigió hacia el norte buscando apoyo, pero fue derrotado en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara, en enero de 1811. Poco después, él y otros jefes insurgentes, como Allende, Aldama y Jiménez, fueron capturados en Acatita de Baján. Todos terminaron fusilados, y sus cabezas exhibidas en jaulas en la Alhóndiga de Granaditas, con la intención de desmoralizar al pueblo. Lejos de apagar la insurrección, la ejecución de Hidalgo y los líderes iniciales abrió la puerta a nuevas figuras. Entre ellas, José María Morelos y Pavón, un cura mestizo con dotes de liderazgo y visión política más organizada que su predecesor. Siguiendo la estela de Hidalgo, Morelos lanzó una campaña militar exitosa en el sur, principalmente en Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca, conformando un ejército disciplinado que avanzaba con notable eficacia. Sus habilidades tácticas se evidenciaron en la toma de ciudades importantes, y también en la prudencia con la que manejaba sus recursos y negociaciones. La figura de Morelos se fue agigantando al proclamarse como siervo de la nación, dando un impulso político a la lucha. Convocó al Congreso de Chilpancingo, que sesionó en 1813 y proclamó la independencia de la América Septentrional. Además, redactó el documento conocido como Sentimientos de la Nación, un texto de gran trascendencia que abogaba por la abolición de la esclavitud, la eliminación de los privilegios de clase y la soberanía popular. Este congreso marcó un hito al dar forma a los ideales de una nación libre de España, con bases sociales más justas. Las victorias de Morelos, sin embargo, también encontraron límites. Las fuerzas realistas, apoyadas por la corona y por parte de las élites que temían perder sus privilegios, organizaron campañas de represión. Con el paso del tiempo, las fuerzas insurgentes se fracturaron en guerrillas dispersas que sobrevivieron en zonas montañosas y rurales. El propio Morelos fue apresado en 1815 y fusilado poco después, lo que pareció sellar el destino de la revuelta. Aún así, pequeños grupos rebeldes mantuvieron viva la llama, sobre todo en regiones de difícil acceso. Personajes como Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria en el centro-oeste siguieron hostigando a los realistas. Mientras tanto, la geopolítica europea volvía a cambiar. Fernando VII, ya repuesto en el trono español, recuperó el absolutismo, lo cual descontentó a quienes esperaban reformas liberales. Al mismo tiempo, la economía de la Nueva España seguía en crisis, y algunos sectores comenzaron a ver con mejores ojos un arreglo que permitiera la autonomía o la independencia, siempre que no amenazara sus privilegios. En este contexto apareció una figura inesperada, Agustín de Iturbide, un militar realista de trayectoria, que fue enviado en 1820 a combatir a Vicente Guerrero. Sin embargo, Iturbide cambió de bando en busca de un entendimiento con los insurgentes. Se entrevistó con Guerrero y llegaron a un acuerdo conocido como el Abrazo de Acatempan. Juntos proclamaron el Plan de Iguala en febrero de 1821, el cual proponía la independencia de la Nueva España bajo una monarquía moderada, conservando la religión católica como única y declarando la unión de todos los habitantes sin distinción de castas. El ejército que apoyó estos postulados se llamó el Ejército Trigarante, o de las Tres Garantías: religión, independencia y unión. El Plan de Iguala tuvo eco inmediato en muchas ciudades y en el ejército realista, cansado de un conflicto desgastante y atraído por la perspectiva de una nueva soberanía que no anulara los privilegios de las élites. Los clérigos tampoco veían con malos ojos un esquema que mantuviera a la Iglesia en una posición central. Ante la presión creciente, el último virrey, Juan O'Donoghue, firmó en agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, que reconocía la independencia de México. El 27 de septiembre de ese mismo año, el ejército trigarante entró triunfalmente en la Ciudad de México. Nacía así un nuevo país, el Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide como cabeza, aunque pronto se vería envuelto en múltiples problemas de legitimidad que darían pie a la siguiente etapa de la historia. Un momento clave que merece recordar es cómo la independencia, iniciada como una rebelión popular liderada por curas y campesinos, terminó siendo consumada en gran parte gracias a un acuerdo con la élite militar y política, en un intento de conciliar los ideales revolucionarios con la conservación de estructuras tradicionales.
Ello explica por qué muchos historiadores han señalado que la Guerra de Independencia fue un proceso complejo y contradictorio, donde se unieron causas populares y maniobras de las élites que deseaban desligarse de la corona española, pero sin transformar radicalmente la jerarquía social. Al finalizar este periodo, México surgió como nación independiente, pero cargado de desafíos, deudas, conflictos internos, caudillismo, disputas ideológicas y la necesidad de definir un proyecto de país. Es innegable, sin embargo, la fuerza simbólica y política que tuvieron las campañas de Hidalgo y Morelos, pues sembraron en el imaginario colectivo la idea de que el pueblo podía alzar la voz para reclamar su lugar en la historia. Y si bien el resultado inmediato no cumplió todos los anhelos de justicia y libertad, la semilla de la independencia y la soberanía nacional quedó plantada para siempre. Hemos recorrido, pues, el camino que llevó de aquella madrugada en Dolores a la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México. En este trayecto se entrelazan las hazañas de Hidalgo, Morelos y otros insurgentes con las oportunas alianzas de Iturbide y las fuerzas políticas que apuntalaron la consumación. Son 11 años de lucha que configuran uno de los episodios más inspiradores y, a la vez, más complejos de la historia mexicana. Si te ha gustado este recorrido por la Guerra de Independencia, te invitamos a suscribirte y dejar tus comentarios con respeto. ¿Tienes alguna anécdota que te gustaría añadir? ¿Difieres en algún punto? Compártelo, que la historia es diálogo continuo. En el siguiente capítulo, abordaremos los primeros años del México independiente, con la formación de su primer imperio y los intentos de establecer una república federal. Te esperamos en la siguiente entrega del audiolibro de Historia de México. Hasta la próxima.